Alumnos, de nuevo con vosotros para entrar en el tema de la esfera celeste, que es otro tema, bueno, uno de los temas en el que ya entraríamos a ver más en detalle todo el tema principal de la asignatura. Comenzamos. Bien, en primer lugar tenemos que definir las líneas y puntos principales de la esfera celeste. Entonces, tenéis aquí este dibujo donde se muestran todos los conceptos que vamos a ir viendo muy esquemáticamente, porque creo que no hace falta una mayor explicación o una mayor profundización en el tema. Son simplemente definiciones que os tenéis que saber. Bien, en primer lugar, este eje que pasaría por los polos es el eje del mundo, que es el eje de rotación de la Tierra, ¿vale? Corta a la esfera celeste en dos puntos que se llaman exactamente igual que los puntos correspondientes de la esfera terrestre. El polo norte celeste y el polo sur celeste. ¿Vale? Al igual que en la Tierra tenemos el ecuador terrestre, en la esfera celeste tenemos el ecuador celeste, que es un círculo máximo que es único y que está definido por el corte del plano que contiene al ecuador terrestre con la esfera celeste. Es decir, si prolongamos el ecuador terrestre, lo prolongamos a la esfera celeste, tendremos el ecuador celeste. Este ecuador celeste es fundamental a la hora de definir las coordenadas celestes de los astros. Ya veremos por qué, está todo basado en esto. Bien, luego tenemos la vertical. La vertical es la prolongación del radio terrestre correspondiente a la situación donde nosotros nos encontramos en el momento que vayamos a hacer la observación. Yo, obviamente, en la Tierra estoy en un meridiano que se corresponde en la esfera celeste con un meridiano, que es este círculo de aquí, es un círculo máximo, meridiano celeste del observador. Así es como se llama. Entonces, la prolongación del lugar donde nosotros nos encontramos de la Tierra, que corta al círculo máximo que llamamos meridiano celeste del observador, corta a este círculo en dos puntos. El cénit, que sería justo lo que tenemos encima nuestra, y el nadir, que es lo que tenemos debajo nuestra y que no vemos, ¿vale? Porque esto estaría, la esfera celeste, veríamos solamente nuestra parte visible. La parte invisible estaría, digamos, si nos fuésemos a las antípodas, pues podríamos ver nuestro nadir de esta posición, ¿vale? Pero entonces nuestro nadir ya no sería este sería nuestro cenit y nuestro nadir sería este. En definitiva, nosotros nos encontramos en esta posición del dibujo, lo que tenemos encima nuestra es el cenit y lo que tenemos por debajo y que no vemos es el nadir, ¿vale?
Y luego tenemos, bueno, como definición, el meridiano celeste del observador es el círculo máximo de la esfera celeste, es el resultado de la proyección del meridiano terrestre del observador sobre el firmamento. El semicírculo que contiene al cenit se llama meridiano superior y el que contiene al nadir se llama meridiano inferior. Estos son conceptos muy claros. Bien. Luego podemos distinguir dos tipos o tres tipos de horizonte, ¿vale? Aquí solamente he dibujado dos, pero hay un tercero. El horizonte astronómico es el círculo máximo, que es el producto de la intersección de un plano perpendicular al eje cenit-nadir, con la esfera celeste. Es decir, si yo prolongo este eje, le hago un plano perpendicular a este eje, esto me va a definir lo que es el horizonte astronómico y va a llegar desde el centro de la Tierra hasta la esfera celeste. ¿Vale? Desde el centro de la Tierra hasta la esfera celeste. Eso me define los 4 puntos cardinales: norte, sur, oeste y el este, que no está puesto porque no se ve, porque he querido representar también el horizonte aparente, que el horizonte aparente es un plano paralelo al horizonte astronómico que pasa por nuestros ojos, por los ojos del observador, ¿vale? La diferencia es, bueno, es grande, porque este círculo pasa por el centro de la Tierra y este círculo, pasa por nuestros ojos, ¿vale? Es perpendicular al vertical y su intersección con la esfera celeste nos da lugar a un círculo menor, es decir, este círculo ya no pasa por el centro ni de la esfera terrestre ni de la esfera celeste. Se llama almicántara o almicantarat. Son los círculos menores. Bien. Y luego tenemos el horizonte de mar. El horizonte de mar es el círculo menor de la esfera terrestre obtenido mediante las visuales desde el punto en el que se encuentra el observador. Entonces, este es el horizonte que a nosotros nos interesa porque es el horizonte que vemos. Es el horizonte que vemos, es el horizonte sobre el cual nos bajamos los astros, medimos su altura, luego esa altura la corregimos porque las medidas que tomamos son medidas que se llaman topocéntricas porque se toman sobre la superficie de la Tierra, y el almanaque náutico, las medidas que nos da son medidas geocéntricas. Entonces, no se puede hacer de otra manera, porque si el almanaque náutico tuviera que definir cada astro a cada hora, en cada momento y en cada lugar de la Tierra, el almanaque náutico no tendría fin nunca. Entonces lo que se hace es que todo se refiere al centro de la Tierra y luego particularizamos para la zona de la Tierra donde nos encontramos. ¿Vale? Esto es lo que explico aquí. Las coordenadas celestes se tienen que definir en relación al centro de la Tierra. De otra forma no podríamos tener un almanaque náutico con datos para cada posición en la superficie de la misma. Eso es imposible. ¿Vale? Entonces, que os quede claro que las correcciones y las cosas que vamos a ver después son por este motivo.
Bien, en cuanto a la esfera visible, a lo que vemos cuando somos observadores, tenemos el primer vertical o vertical primario, que se llama también así, es un plano vertical perpendicular al meridiano del observador y que corta al horizonte astronómico en los puntos cardinales este y oeste. El oeste no está dibujado, pero estaría aquí, ¿vale? A partir de aquí podemos definir la latitud como el ángulo existente entre el ecuador celeste, que sería este plano que viene por aquí, este plano, y el cenit, que es igual al ángulo existente entre el punto cardinal norte y el polo norte celeste. Bien, luego tenemos los puntos cardinales norte y sur que se encuentran en las intersecciones del horizonte astronómico con el meridiano celeste del observador, y tendríamos los puntos cardinales este y oeste que se encuentran en las intersecciones del horizonte astronómico con el ecuador celeste. Esto está también claro. En cuanto a los elementos referidos a un astro, tenemos el círculo horario del astro, que es el meridiano celeste que pasa por el astro y por los polos celestes, y que es perpendicular al ecuador celeste Luego tenemos el paralelo de declinación, que es el paralelo celeste del astro, es un círculo menor de la esfera celeste que pasa por el astro y es paralelo al ecuador celeste. Y por último tenemos el círculo vertical del astro, que es el vertical que contiene al astro, es este círculo de aquí. ¿Vale? Bien, a continuación definimos las coordenadas horizontales o acimutales de un astro, que son dos. La altura del astro, que se define como un ángulo que corresponde con el arco de círculo vertical del astro horario contado desde el horizonte astronómico hasta el almicántar que pasa por el astro, ¿vale? Es decir, desde el horizonte astronómico trazamos un arco, aquí está nuestro astro, pues este trocito es la altura. Y luego tenemos el acimut del astro. El acimut del astro es el ángulo correspondiente al arco de horizonte astronómico comprendido entre un origen arbitrario y la vertical del astro. Es decir, yo empiezo en un origen arbitrario con un sentido arbitrario. En este caso empezaría en el norte, daría toda la vuelta a la Tierra hasta el vertical del astro, y todo este ángulo, es decir, toda la circunferencia esta menos este trocito, sería el acimut. En este caso hemos estado hablando, en este caso sería el acimut circular, ¿vale? Hay tres tipos, como recordaréis en los rumbos. Tenéis el rumbo circular, rumbo cuadrantal y el rumbo semicircular. Bueno, pues aquí están representados el acimut circular, ¿vale? Y el acimut
cuadrantal. Bueno, antes de explicaros esto, el azimut circular, en este caso empezaría desde el norte hacia el este, todo seguido hasta los 360 grados, y el azimut cuadrantal, que os acordaréis que es el que lleva dos apellidos, norte o sur delante y este u oeste detrás, pues se definiría, en este caso, pues tendríamos norte 30 grados hacia el oeste, pues se definiría así: norte 30 grados oeste, en azimut circular sería 330 grados, ¿vale? Me faltarían los 30 para completar el círculo, pues eso es lo que me define directamente el azimut cuadrantal. Bien, las coordenadas, hemos visto las coordenadas horizontales, ahora vemos las coordenadas horarias. Las coordenadas horarias de un astro son la declinación, que es el ángulo correspondiente al arco de círculo horario del astro, que va desde el ecuador celeste hasta el astro, y se mide de 0 a 90 grados. Esto equivale a la latitud celeste del astro. La latitud celeste es exactamente la declinación, ¿vale? Y su ángulo complementario, hemos dicho que la declinación se mide de 0 a 90 grados. Bueno, pues si esto midiera 40 grados, el ángulo complementario hasta el polo norte celeste serían 50 grados, porque 50 grados más los 40 grados que tengo de declinación son 90 grados. Bueno, pues el complemento de la declinación es la codeclinación. Y luego tenemos el horario en el lugar del astro, que también se llama horario local u horario del astro. Se representa así, y es el ángulo correspondiente al arco de ecuador celeste, que va desde el meridiano superior del observador, que es este, hacia el oeste, hasta el círculo horario del astro. El círculo horario del astro es este de aquí. Entonces, todo este trozo es el horario del lugar del astro. Y toma un valor comprendido entre los 0 grados y los 360 grados. ¿Vale? Esa es otra definición importante que tenéis que tener en cuenta, porque todos los cálculos que vamos a hacer a partir de ahora comprenden estas dos coordenadas. Estas dos coordenadas se buscan en el almanaque náutico para la fecha que nos pidan o para la fecha en la que estemos navegando. Son fundamentales. Bien, ahora pasamos a definir la eclíptica. La eclíptica es la línea curva por donde transcurre el Sol alrededor de la Tierra en su movimiento aparente, ¿vale? Está formada por la intersección del plano de la órbita terrestre, es decir, la órbita terrestre tiene un plano y la esfera celeste tiene otro plano. Bueno, pues la intersección de esos dos planos nos define la eclíptica. La eclíptica corta al ecuador celeste en los puntos Aries y Libra.
¿vale? El punto de Aries es el punto de partida para los datos referentes a las estrellas que podemos encontrar en el almanaque náutico, ¿vale? Siempre nos referiremos al horario en Greenwich de Aries como el dato que tenemos que buscar en las páginas correspondientes del almanaque náutico y encontrar la información que nos hace falta. Para que os hagáis una idea más clara de lo que es la eclíptica, pues imaginaros la Tierra está, el eje de la Tierra está inclinado, ¿vale? Esa inclinación forma con el plano, digamos, que pasa por el medio del Sol, forma un ángulo de 23 grados y medio. Pues esa inclinación forma el plano de la eclíptica. Bien. Y ahora entramos a explicar las coordenadas uranográficas ecuatoriales. Las coordenadas uranográficas ecuatoriales son la declinación, que ya hemos explicado antes, es exactamente el mismo concepto, es el ángulo correspondiente al arco de círculo horario del astro, que va desde el ecuador celeste hasta el astro y tiene un valor de 0 a 90 grados. Igual, su ángulo complementario es la codeclinación, que también se llama distancia polar. Y luego tenemos otro nuevo concepto, que es el ángulo sidéreo, que es el ángulo correspondiente al arco de ecuador celeste de 0 a 360 grados, que va desde el punto vernal hacia el oeste, es decir, desde el punto de Aries hacia el oeste, hasta el pie del meridiano celeste, meridiano celeste del astro. Es decir, yo empezaría a contar aquí, Aries, doy toda la vuelta hacia el oeste y donde me encuentro el pie del meridiano celeste del astro, ahí está mi ángulo. Los horarios son ángulos, no son horas, son ángulos. Este sería mi horario en Aries del astro, el que tengo que considerar para hacer mis cálculos. Bien, bueno, un pequeño inciso para ver este tema de trigonometría plana sencilla. Recordaréis que tengo un triángulo rectángulo con mi ángulo alfa. Entonces el seno del ángulo alfa sería el cateto opuesto, que es A partido por la hipotenusa, que es C. El coseno del ángulo alfa sería el cateto contiguo partido por la hipotenusa, y la tangente del ángulo alfa sería el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, ¿vale? Esto, si hacéis la pequeña operación de dividir el seno de alfa por el coseno de alfa, observaréis que el resultado os da lo que corresponde a la tangente de alfa, con lo cual puedo decir que la tangente de alfa es igual al seno de alfa partido por el coseno de alfa. Luego, otras cosas que debéis saber son que el coseno de 90 menos alfa es igual al coseno de alfa y el coseno de 90 menos alfa es igual al seno de alfa. Es decir, el coseno de un ángulo es igual al seno de su complementario y al revés, el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario. Son relaciones fáciles de trigonometría que debéis conocer. Bien,
Los cálculos de trigonometría esférica son los que se utilizan para el cálculo de nuestra situación. Al final, nosotros, como vimos en un tema anterior, nosotros vamos a tener en este triángulo lo van a formar 3 círculos que se cortan, ¿vale? En uno de los vértices vamos a tener nuestro polo elevado, que es el polo correspondiente al hemisferio donde nos encontramos. En el otro vértice vamos a tener nuestro cenit, que es justo lo que está encima nuestra, y en el otro vértice vamos a tener el astro en sí. Nosotros en este triángulo, para que os hagáis una idea, estaríamos aquí, en el centro de la esfera esta, y estaríamos viendo un cacho del cielo, que es este triángulo de aquí, junto con todo lo demás, por supuesto, pero nos estaríamos fijando en esto, en este triángulo de aquí, ¿vale? Ese es el principio de la navegación astronómica. Bien, este es el triángulo que os comentaba antes con más detalle. Tengo mi polo elevado, que en este caso está pintado como polo norte, celeste. Mi cenit, yo estoy aquí en la Tierra, mi cenit está justo aquí encima, y el astro que estoy considerando para medir en este momento. Este círculo, como decíamos, lo forma la intersección de este triángulo lo forma la intersección de 3 círculos. El círculo horario del astro, que vendría por aquí, sería este. El meridiano del observador, que sería este de aquí, que sería este lado del triángulo. Y el círculo vertical, que sería este círculo de aquí, ¿vale? Mi círculo vertical. Bien. Bueno, esta es una hojilla que he querido poner con todo el desarrollo trigonométrico de trigonometría esférica para hallar todas estas distancias, ¿no? Entonces, contamos con que esto es la codeclinación, ¿vale? Hemos visto que era el complementario de la declinación. Este igualmente es la colatitud, es el complementario de la latitud, y esta es la distancia cenital, que es el complementario de la altura, ¿vale? Este ángulo es el ángulo en el polo, este es el ángulo del azimut, y este se llama ángulo paraláctico, que, bueno, conviene que sepáis que está ahí, pero directamente en navegación astronómica no se utiliza. Entonces, si aplicamos la fórmula de Bessel de la ley de los cosenos, que es una de las leyes que nos hacen falta para resolver todos estos problemas, tendríamos que el coseno de 90 menos a es igual al coseno de 90 menos la latitud por el coseno de 90 menos la declinación más el seno de 90 menos la latitud por el seno de 90 menos la declinación por el coseno del ángulo en el polo. Aplicando equivalencias de trigonometría, tendríamos que el coseno de 90 menos a es igual al seno de a. El coseno de 90 menos L es igual al seno de L. El coseno de 90 menos D es igual al seno de D. ¿Vale? Esto es por ángulos complementarios. Y con esta parte haríamos lo mismo.
El seno de 90 menos L es el coseno de L y el seno de 90 menos D es el coseno de D. El coseno de P, como anteriormente estaba ya como el coseno del ángulo en el polo, lo dejo como estaba, ¿vale? Con esta fórmula calculamos la altura estimada. La altura estimada es la altura que yo con fórmula, ¿vale? Conociendo la latitud, conociendo la hora donde yo estoy, puedo buscar la declinación en el almanaque náutico, puedo calcular el ángulo en el polo y puedo calcular una altura estimada. La altura estimada no quiere decir que sea la altura que realmente es, pero necesito una estima de la altura para poder compararla después con mi altura verdadera, que es la que voy a tomar con el sextante y con la que voy a hacer el resto de los cálculos que me hacen falta. Bien, análogamente utilizamos la ley de las cotangentes, que dice que la cotangente de 90 menos la declinación por el seno de 90 menos la latitud es igual al coseno de 90 menos la latitud por el coseno del ángulo en el polo más el seno del ángulo en el polo por la cotangente del acimut. ¿Vale? Esto es fórmula de Bessel aplicada directamente. El que quiera se puede entretener y ver de dónde sale todo esto. Yo considero que no es necesario. Simplemente os tenéis que aprender las fórmulas finales de memoria y pare usted de contar, porque no os van a pedir estas demostraciones en ningún sitio. Y luego en el barco, a las malas, tendréis libros, apuntes, etcétera, donde las podéis consultar. Bueno, pues aplicando equivalencias igualmente, como hemos hecho antes, nos sale esta formulita de aquí y reorganizándola un poco obtenemos que la tangente de z es igual al seno del ángulo en el polo partido de la tangente de la declinación por el coseno de la latitud menos el seno de la latitud por el coseno del ángulo en el polo. Con esta fórmula calcularíamos el acimut, ¿vale? Despejando el acimut de aquí, acimut igual a la tangente menos 1 de todo esto. Veremos ejemplos, no os preocupéis si no habéis entendido mucho de estas fórmulas, pero simplemente quiero que veáis de dónde sale todo esto. Bien, cuando yo calculo este triángulo de posición, resuelvo los ángulos y los lados del triángulo que me interesan y ese triángulo lo puedo proyectar sobre la superficie terrestre. En este caso representamos el polo norte como polo elevado nuestro, igual podría ser el polo sur y el dibujo es similar a este. Lo único que hacemos es proyectarlo sobre la superficie terrestre y aquí todos los ángulos son los mismos. Pensar que al final son trozos de ángulo los que tengo y bueno, estos trozos de ángulo los proyecto sobre la superficie terrestre, entonces el acimut
digamos, que está aquí se corresponde con la posición en la que estamos. Y luego tenemos nuestro polo norte terrestre en este caso, y nuestro punto de iluminación del astro. Por tanto, lo que hacemos con este triángulo de posición es proyectarlo sobre la superficie terrestre, y para ello nos valemos de todas las efemérides que figuran en el almanaque náutico. Esto lo vamos a ver en una lección específicamente dedicada a la recta de altura. Indicaros simplemente que en vez de centrarnos en el polo de iluminación del astro, nos vamos a centrar en nuestra situación de estima respecto al punto, a este vértice de aquí, ¿vale? Es decir, el polo de iluminación del astro es, digamos, es la proyección del astro sobre la esfera terrestre. Si desde ahí trazamos un radio hasta nuestra situación de estima, que supuestamente aquí o cerca es donde estaríamos, nos saldría un radio enorme. ¿Cómo solucionamos esto? Pues en vez de centrarnos en el polo de iluminación del astro, nos centramos en nuestra situación de estima. ¿Mejor o peor? La situación de estima puede ser, bueno, la más aproximada que tengamos, ¿vale? Y haremos el cálculo a partir de ahí. Bien, no quiero avanzar más en esta lección, avanzaremos en la lección que corresponda. De momento quedaros con este concepto y nos vemos en la siguiente lección.